A ver, si nos detenemos a pensar un momento, ¿de dónde vienen las reglas que moldean nuestras vidas? Digo, desde cómo hacemos negocios hasta cómo nos comportamos en público, estamos rodeados de normas. Pero, ¿quién las escribe? Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso, los orígenes que a menudo están ocultos de esas reglas. Y para empezar, una pregunta que suena un poco extraña. ¿Cómo es que los piratas, que son el símbolo del caos, logran crear un orden social? Aunque parezca mentira, esta pregunta nos lleva directo al corazón de un misterio mucho más grande. Resulta que este fenómeno no se limita a los barcos piratas, para nada. Vemos que el orden surge así, como de la nada, en los lugares más inesperados. Por ejemplo, entre los corredores de bolsa del siglo XVII, en los mercados negros de la Unión Soviética, dentro de las pandillas en las cárceles e incluso en comunidades que se organizan después de un desastre natural. En todos estos sitios, donde el gobierno formal o no existe o no funciona, la gente encuentra la manera de autogobernarse. Y todo esto empieza con una idea súper simple pero fundamental de la economía. Los incentivos importan. Las personas se respondemos a las recompensas y a los castigos que se nos presentan. Esa es la clave para entender por qué hacemos lo que hacemos. Miren, un ejemplo buenísimo de esto lo notó Adam Smith, allá en el siglo XVIII, cuando comparó dos universidades. En Oxford, a los profesores se les pagaba de un fondo fijo, sin importar si enseñaban bien o mal. ¿El resultado? Smith dijo que habían renunciado inclusive a la pretensión de enseñar. ¡Terrible! En cambio, en Glasgow, el sueldo de los profesores dependía directamente de las matrículas de los estudiantes. Su incentivo era clarísimo: ser buenos maestros para atraer alumnos. ¿La consecuencia? Pues que eran profesores atractivos y atentos. Es la misma gente, pero con reglas diferentes y resultados totalmente opuestos. Este mismo principio se aplica a toda la sociedad, que se enfrenta, digamos, a dos caminos. Uno podría ser el camino hobbesiano, el del saqueo, la conquista, un juego de suma cero, donde para que uno gane, otro tiene que perder. O podemos tomar el camino smithsoniano, el del comercio, el intercambio, un juego de suma positiva donde todos pueden salir ganando. Lo que define qué camino tomamos son justamente las reglas del juego, las instituciones. Y es aquí donde la economía más tradicional a veces se queda un poco corta. Los economistas son geniales analizando cómo se comporta la gente dentro de un sistema de reglas, pero muy a menudo caen en lo que se podría llamar la falacia neoclásica. Dan por hecho que las reglas simplemente están ahí, y no se hacen la pregunta más importante de todas. Y esa pregunta, la pregunta del millón, es: ¿de dónde salen las reglas del juego? La economía estándar muchas veces las trata como si cayeran del cielo, como un dato más, sin explicar de dónde vienen. El economista y premio Nobel James M. Buchanan lo dijo perfecto. Su idea era que el trabajo del economista no es solo jugar dentro del modelo, sino explicar cómo se llega a ese orden institucional. Hay que entender el origen de las reglas mismas. Esto nos lleva a un concepto clave en este análisis: la formación endógena de reglas. ¿Qué significa esto? Es la idea de que las reglas no vienen impuestas desde arriba o desde afuera, sino que nacen, emergen, de las interacciones de las mismas personas que luego vivirán bajo ellas. O sea, las reglas son un resultado, no un punto de partida. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Bueno, normalmente empieza con un conflicto o un problema social. A partir de ahí, la gente interactúa, negocia, prueba cosas. Y de todo ese proceso, poco a poco, surgen reglas, normas y hasta formas de asegurarse de que se cumplan. Y al final, la cooperación se vuelve posible. Lo que era un conflicto se transforma en un orden que funciona. Pero ojo, esto no es solo una teoría académica, para nada. Entender esto es entender la historia del progreso humano y por qué es tan importante tener las instituciones correctas. Pensemos en este dato, que es increíble. En 2015, por primera vez en la historia, menos del 10% de la población mundial vivía en la pobreza extrema. Para que tengamos una idea, en 1980, esa cifra era casi del 40%. Este salto gigantesco, conocido como el gran enriquecimiento, es el resultado directo de la evolución de instituciones que promueven la cooperación y el comercio por encima del conflicto. Entonces, el punto central es este: entender cómo se crean las reglas nos ayuda a responder una de las preguntas más importantes de todas. Nos ayuda a entender por qué algunas naciones prosperan, crean paz y riqueza, mientras que otras parecen estar atrapadas en un círculo vicioso de conflicto y pobreza, lo que se conoce como la trampa de la violencia. Y para cerrar, una idea muy potente del propio James Buchanan.
Él decía que nosotros mismos construimos nuestras jaulas sociales. Y la pregunta que nos deja es, ¿estamos construyendo esas jaulas para atraparnos o para liberarnos? Al final del día, somos los arquitectos de las reglas bajo las que vivimos.